भजहु रे मना रे नंदनंदना अभय चरणार बिंद रे Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hare Krishna, espero todos se encuentren muy bien. Eh, entonces, habíamos quedado en el texto número 15. Alcanzamos a hablar un poco acerca de los, las señales de victoria para los Pándavas. Entonces, alcanzamos a cubrir tres de ellas. Escuchábamos que en el verso 14 básicamente se enuncian tres de las principales señales de la victoria, en donde la primera de ellas es el nombre con el cual se referencia a Krishna. Y este nombre es Madhava, que significa que es el esposo de la diosa de la fortuna. Y donde quiera que Krishna se encuentre, está su consorte eterna, la diosa de la fortuna. Entonces, por ende, la victoria estaba garantizada para los Pándavas por ese lado. Luego escuchábamos que, a comparación de las caracolas que sonaron en el bando de los Kurus, principalmente la caracola de Krishna y Arjuna, se consideran trascendentales. Entonces, el hecho de que ellos hicieran sonar sus caracolas frente al sonido de las caracolas del bando opuesto, ya garantizaba una vez más su victoria. Y por tercero, escuchamos que la carroza, el carruaje en el cual se encontraba Arjuna, la carroza que estaba siendo eh, dirigida o manejada por Krishna, había sido entregada, obsequiada a Arjuna por el semidios del fuego, Agni. Entonces, hoy vamos a escuchar en el texto número 20, cuando lleguemos al 20, la cuarta señal de la victoria. Entonces, en pocas palabras, esta señal se representa por el emblema que tiene la bandera de la carroza de Arjuna. Entonces, aquí en la explicación se nombra a Hanuman. Ya voy a explicar un poco acerca de Hanuman, el señor Rama y por qué es un símbolo de la victoria para Arjuna. Entonces, continuamos. Vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de versos. Recuerden, si hay alguna pregunta, no importa que yo esté leyendo, me interrumpen, no tengo ningún problema. Eso hace que eh, la discusión, el diálogo sea más agradable, más ameno. Cuando se explica que las preguntas del oyente estimulan el conocimiento del orador. Entonces, si hay preguntas, eso hace que sea más atractivo el intercambio de conocimiento. Y quizás lo que alguno no quiere preguntar o le da pena preguntar, al momento en que lo pregunta a alguien más, queda claro. Entonces, bien, continuamos. Bhagavad Gita, textos 16 al 18. Primer Raúl, una capítulo. pregunta. ¿Está presentando alguna diapositiva? Ah, ya voy a compartir la pantalla. Se me había olvidado compartir pantalla. Ya voy a mostrar. A ver, listo. Entonces acá tenía una diapositiva. Si gustan pueden tomar pantallazo, como para que puedan recordar cuáles son las cuatro señales de victoria para Arjuna. Entonces, a lo que me refería con el nombre de Hanuman es que en la cuarta dice el emblema de Hanuman.
Entonces ya vamos a entender un poco más acerca de eso. Así, vamos con los versos. Bien. Ananta Vijayan Raja Kunti Putro Yudhishthiraha Nakula Sahadevascha Sughoshamani Pushpakau Kasyascha Parameshwasam Shikhandi Cha Maharataha Drishtadyumno Viratascha Satyaki Cha Parajitaha Upado Draupadeyascha Sarvasha Prithivipate Saubhadrascha Mahabahu Shankhandhakmu Prithak Prithak. Traducción. El rey Yudhishthir, el hijo de Kunti, hizo sonar su caracola, la Ananta Vijaya, y Nakula y Sahadev hicieron sonar la Sughosha y la Manipushpaka. Ese gran arquero, el rey de Kashi, el gran guerrero Shikhandi, Drishtadyumna, Virata, el inconquistable Satyaki, Drupada y los hijos de Draupadi y otros, oh rey, tales como el hijo de Subhadra, el de los poderosos brazos, hicieron sonar sus respectivas caracolas. Significado. Sanjaya le informó al rey Dhritarashtra con mucho tacto que su imprudente política de engañar a los hijos de Pandu y tratar de poner en el trono del reino a sus propios hijos no era muy loable. Los signos ya indicaban claramente que toda la dinastía Kuru sería aniquilada en esa gran batalla, desde el patriarca Bhishma hasta los nietos, tales como Abhimanyu y otros, incluyendo a reyes de muchos estados del mundo. Todos estaban allí presentes y todos estaban condenados. Toda la catástrofe se debía al rey Dhritarashtra, porque él fomentó la política seguida por sus hijos. Entonces aquí ya se estaba básicamente estableciendo el destino de todos los que se encontraban en el campo de batalla, excepto con los Pándavas. Se enuncia la muerte de el abuelo Bhishma, quien también era un devoto de Krishna, un devoto puro, pero aquí se explica que aún incluyéndolo a él, siendo un devoto, estaba destinado a morir en este campo de batalla. Entonces, eh, estadísticamente, esta ha sido la batalla más abismal en toda la historia. Ni siquiera la cantidad de muertos que ocurrieron durante las dos guerras mundiales se acerca al número de muertos que tuvo como resultado esta gran contienda. Entonces, de todos estos que se encontraban reunidos en el campo de batalla, los únicos que salieron victoriosos o que no recibieron ningún peligro en contra de su vida fueron los Pándavas. Todos, absolutamente todos murieron, con excepción de los 5 Pándavas. Entonces, continuamos. Texto 19. Saghoshodhartarashranam vidayani vyadarayat nabhascha prithivin chaiva tumulo bhyanunadayan. Traducción. El sonido de esas caracolas se volvió tumultuoso, vibrando tanto en el cielo como en la tierra. Destrozó los corazones de los hijos de Dhritarashtra. Significado. Cuando Bhishma y los demás que estaban en el bando de Duryodhana hicieron sonar sus respectivas caracolas, no hubo angustia alguna por parte de los Pándavas. Semejantes sucesos no se mencionan, pero en este verso en particular se señala que los sonidos vibrados por el bando de los Pándavas destrozaron los corazones de los hijos de Dhritarashtra. Esto se debía a los Pándavas y a su confianza en el Señor Krishna. Aquel que se refugia en el Señor Supremo no tiene nada que temer, ni siquiera en medio de la calamidad más grande.
Entonces, esa es la importancia de los significados de Prabhupada, cómo él nos permite entender lo que está sucediendo en medio del campo de batalla sin que los mismos versos nos expliquen o nos lo cuenten. Entonces aquí escuchamos que simplemente el sonido de las caracolas se volvió tumultuoso, ¿sí? Y destrozó los corazones de los hijos de Dhritarashtra, pero el mismo texto no explica con detalle cuál es la causa de que este haya sido el efecto en los hijos de Dhritarashtra. Entonces, la autoridad que tenía Srila Prabhupada eh, le permite realizar ese tipo de comentarios en donde establece que el sonido de las caracolas en el bando de los Pándavas aseguraba la victoria o brindaba confianza a ellos mismos porque el Señor Krishna se encontraba de su lado. Entonces, aquel que se refugia en la suprema personalidad de Dios eh, no tiene temor alguno, porque se encuentra protegido y bajo su refugio en cualquier momento. Texto 20. Entonces aquí se nombra la cuarta señal de la victoria y concluimos la sección de señales de la victoria para los Pándavas, que van de los textos 14 al 20. Hathabhyavastitan drishtva Tartarashtram kapi duhajaha pravrite shastra sampate dhanur udyama pandavaha Rishikeshan tadavakyam idan aha mahipate. Traducción. En ese momento, Arjuna, el hijo de Pandu, sentado en la cuadriga que ostentaba el estandarte con la efigie de Hanuman, levantó su arco y se aprestó a disparar sus flechas. Oh rey, después de mirar a los hijos de Dhritarashtra dispuestos en formación militar, Arjuna se dirigió al señor Krishna con las siguientes palabras. Significado. La batalla estaba a punto de comenzar. De la declaración anterior se deduce que los hijos de Dhritarashtra estaban más o menos descorazonados por el inesperado despliegue de fuerza militar que hicieron los Pándavas, a quienes guiaban las instrucciones directas del señor Krishna en el campo de batalla. El emblema de Hanuman que había en la bandera de Arjuna es otra señal de victoria, porque Hanuman cooperó con el señor Rama en la batalla que hubo entre Rama y Ravana, y el señor Rama logró la victoria. Ahora tanto Rama como Hanuman se hallaban presentes en la cuadriga de Arjuna para ayudarlo. El señor Krishna es el propio Rama, y donde quiera que está el señor Rama, están presentes su servidor eterno, Hanuman, y su consorte eterna, Sita, la diosa de la fortuna. Luego Arjuna no tenía razón para temerle a ningún enemigo en absoluto. Y por encima de todo, el Señor de los sentidos, el señor Krishna, estaba presente para guiarlo personalmente. Así pues, Arjuna tenía a su disposición todos los mejores consejos en lo referente a la ejecución de la batalla. En esas circunstancias tan auspiciosas dispuestas por el Señor para su devoto eterno, se encontraban las señales de una victoria segura. Entonces, lo que quiero resaltar aquí son estos nombres en específico, Hanuman y Rama. Dentro de la literatura védica se encuentra otra gran obra muy importante, no solamente para la historia de la India, sino para la historia mundial en general, ya que esta escritura es conocida como el Ramayana. El Ramayana es un poema épico, un poema que narra la historia de el gran rey, el señor Ramachandra, quien era una manifestación o sí, una manifestación de Krishna mismo. Entonces, este suceso, esta historia, sucede mucho más antes de lo que se está narrando en el Bhagavad Gita, en el campo de batalla de Kurukshetra, miles de años antes que ocurriera esta gran contienda. Entonces, haciendo una breve síntesis de lo que trata el Ramayana, se podría decir o no se podría decir, es la narración de la vida del señor Rama.
Entonces Rama era un gran rey, muy virtuoso, tenía las cualidades de la suprema personalidad, de la persona suprema, y con su ejemplo, él demuestra cuál es el comportamiento adecuado de un gobernante o un rey. Esa es una de las principales enseñanzas que nos deja consigo el Ramayana. Entonces, también una gran demostración de la virtud del señor Rama es que para este entonces la tradición permitía que los reyes tuvieran diferentes esposas, varias esposas, pero a todas les brindaban o les suplían con la misma cantidad de opulencia, dinero, enseres, eh, productos alimenticios, ninguna carecía en comparación a las otras, todas recibían lo mismo. Esa era la cualidad de los reyes de ese entonces, pero el señor Ramachandra hizo un voto con el cual aceptaba a una sola esposa. Él aceptó una sola esposa, quien es Sita. Sita Devi, era la manifestación de la consorte eterna de la suprema persona de Krishna mismo, la diosa de la fortuna. Entonces, esta historia es bastante atractiva, es muy dulce también, y el señor Rama recibe un castigo debido a la envidia de, de la empleada de la coesposa del rey, quien era la madre de Rama, y es condenado a un destierro de 14 años en el bosque. Tenía que abandonar su posición como príncipe, alimentarse de frutos secos, vestirse con corteza de árbol, todo lo contrario a lo que por naturaleza él debía ejercer o disfrutar. Entonces, en medio de esta travesía, eh, su esposa, Sita, debido a que era muy casta con él, decidió acompañarlo. Él no quería que ella fuera, pero ella insistió y él tuvo que aceptar que su esposa fuera con ella y afrontar como las mismas calamidades que él tenía que afrontar. Entonces, otro nombre importante que se cita acá, que Prabhupada nombra en el significado, es, a ver, eh, aquí está, Ravana. Ravana era el nombre de un rey demoníaco, de naturaleza demoníaca, que tenía como principal objetivo en su vida o deseo acabar con la suprema personalidad de Dios. Esa es la mentalidad de los demonios. Los demonios se ocupan en actividades que tienen como propósito negar la existencia de una persona suprema, de un supremo controlador, a través de diferentes recursos. Y el principal recurso que utilizan estas personas con mentalidad demoníaca es la filosofía. Entonces vemos cómo actualmente es una tendencia bastante popular. Científicos, filósofos, no sé, historiadores, diferentes clases de personas desarrollan teorías que buscan negar la existencia de un supremo controlador, con la intención de que puedan seguir disfrutando de los recursos que ofrece esta naturaleza material y gratificar sus sentidos materiales. Entonces, Ravana era una de esas personalidades que existió hace millones de años, muchos años, pero no era cualquier ser humano. Tenía un poder bastante eh, descomunal. Se dice que hasta las entidades celestiales temían de esta personalidad. Nadie se atrevía a luchar con él o ir en contra de lo que él establecía. Y en cierto momento, Ravana sintió el deseo de raptar a Sita, a la esposa del señor Rama, porque él entendía que Rama era la manifestación de, de la personalidad suprema.
Así que si él lograba raptar a Sita, robar a Sita, eh, pretendía debilitar a- al señor Rama. Ese era su plan. Entonces, él capturando a Sita, pensaba que el señor Rama iba a quedar indefenso, débil, y de esa manera iba a poder vencerlo. Entonces, así sucede, él rapta a Sita. Es una historia muy larga también, es una narración muy extensa, estoy haciéndolo muy breve. Eh, si en algún momento pueden, también adquieran este libro. En la Panamericana venden una versión, no es la más genuina, pero para entrar en contexto con este pasatiempo, se llama Rama, así como se escribe acá, Yana, Yana. Entonces, eh, Ravana rapta a Sita y el señor Ramachandra emprende un viaje para ir donde se encontraba Ravana, ir a su imperio, a su reino y recuperar a su querida esposa, su compañera eterna. Entonces, en medio de este trayecto, él se cruza con Hanuman. Hanuman es el rey de los monos. O sea, esto suena como mitológico, como fantástico, pero son narraciones reales. Muy bien dicen por ahí que la realidad supera la ficción. Entonces, a medida que avanza esta era en la que nos encontramos, nuestra conciencia se degrada de tal manera que no podemos concebir este tipo de sucesos como algo real. Nos parece algo ilógico, fuera de lugar. Discúlpeme, un pequeño percance de imprevisto. Entonces se encontró con Hanuman. Hanuman era un gran devoto de la suprema personalidad de Dios y decide acompañar al señor Ramachandra en su viaje, apoyarlo para que él pueda ganar la guerra en contra de Ravana. Y así fue. Eh, el señor Ramachandra, Rama, pudo obtener la victoria gracias al gran servicio que ejecutó Hanuman. Y dice que es uno de sus principales, o en este pasatiempo de Rama, Hanuman es el principal de los devotos. Entonces, por eso el hecho de que Arjuna lleve como el logo de Hanuman en la bandera de su carroza, indica que iba a obtener la victoria, porque no es simplemente que esté dibujado este símbolo en su bandera, sino es algo más metafísico o más sutil. El hecho de que se estableciera a Hanuman como emblema del bando de los Pándavas, quiere decir que tenían su protección, su poder, su apoyo. Y tal como Hanuman ayudó al señor Rama a obtener la victoria en la batalla contra Ravana, de la misma manera iba a apoyar a los Pándavas para ganar la victoria frente a los Kurus. Entonces es un pasatiempo muy bonito esta narración. Se dice que eh, la composición de novelas o historias de amor, en donde, por ejemplo, el príncipe rescata a la princesa, la cual es robada, o las historias de separación se escriben en las novelas, y todo este tipo de literatura romántica o de amor se inspira en esta literatura, en el Ramayana. O sea, es como la fuente de que hoy en día tengamos acceso a literatura como las que acabo de escribir, novelas o historias de amor. Todo nace de esta escritura en primer lugar. Las personas que leyeron este poema se inspiraron en escribir o componer narraciones similares, donde la princesa era raptada y el príncipe la rescataba y en últimas reinaba el amor, por decirlo así. Hasta en el juego de Mario Bros. Lo vemos, ¿no? Mario Bros. Siempre está tratando de encontrar a este dinosaurio, no recuerdo el nombre,
para liberar a su princesa. Todo está inspirado en este poema tan antiguo, en este poema épico. Entonces, esa es la cuarta señal de la victoria, en la carroza, el emblema de Hanuman en la carroza de Arjuna. Entonces, continuamos, textos 21 y 22. Arjuna Vacha, Diego, Senayoru, Ayor Mati. Sí, bueno, antes de que continúe con el siguiente, quería hacer una pregunta. En sí. algún momento había escuchado que Hanuman es como Krishna o una encarnación de Krishna. Quería saber si es un devoto de Krishna o es una encarnación o es Krishna. No, o sea, en este pasatiempo, Krishna es Rama y Ok, Arjuna se dice que es su devoto. Entonces, si mal no estoy en esa vida, eh, creo que el alma que estaba en el cuerpo de Arjuna era Hanuman también. Si mal no recuerdo, quizás esté especulando, pero algo sí escuché. Pero no, o sea, Hanuman representa al devoto. No, no ok. había escuchado Sí, esa sí, sí. hipótesis, quizás sea así, pero pues no lo he escuchado, así que no puedo elaborar acerca Vale, de ello. ok, listo. Bueno, Gracias. Arjuna Diego, Vacha. discúlpame, Sí, sí, aprovecho tranquilo. también para preguntar, Rama es el mismo señor Krishna también en esta narración, ¿sí? Pero Ajá. luego, en lo que estás diciendo, aparece un rey Rama y con su hijo, que es como condenado, enviado a no tener ya pues los beneficios, las garantías, sino sufrimientos, y cita a su esposa, lo acompaña, ¿no? Entonces me queda un poquito confuso porque Krishna es Rama, pero a la vez dentro de la narración surge un rey de nombre Rama y con su hijo, pues que va a sufrir las vicisitudes y su esposa Sita lo acompaña. Entonces aquí hay como una trilogía de ramas. Rama Krishna, Rama el rey y su hijo. No, Entonces, Rama es el rey porque después del exilio, él toma el reino. O sea, antes de que él heredara el trono, él era el príncipe, pero era el primogénito del rey. Entonces, él era el que tenía que gobernar por ley, ¿sí? Porque el primogénito heredaba el trono. Pero el plan de la sirvienta, de la coesposa del rey, o sea, el papá de Rama, elaboró un plan de tal manera que Rama no fuera el rey, sino su siguiente hermano. Entonces, por eso él fue desterrado a un exilio y durante ese periodo su siguiente hermano iba a reinar, pero su hermano no podía tolerar como esta injusticia que se estaba cometiendo hacia Rama, así que él simplemente estuvo dispuesto a administrar el reino, el imperio, durante los 14 años de exilio en los cuales Rama iba a estar en el bosque, pero luego de eso él tenía que volver a tomar la posición de rey. Entonces, cuando dije el rey Rama, es el mismo Rama que está siendo desterrado, sino que cuando él es desterrado todavía no era rey, era príncipe, porque su padre todavía vivía y estaba vivo. Entonces, ¿cuál es la relación entre Krishna y Rama? Este pasatiempo de Rama, eh, eh, esta narración, sucede en una época anterior al suceso de la batalla de Kurukshetra que estamos escuchando en el Bhagavad Gita. Esto sucedió mucho antes de que sucediera la batalla de Kurukshetra, en otra era. Entonces, en esa era, Krishna vino con la forma de Rama, como Rama. Entonces, pero era Krishna mismo, solo que tomó como una apariencia diferente, se expandió en una forma diferente. Entonces, por eso se dice que Rama es Krishna y sino que estaba realizando otro tipo de pasatiempo para esa era en específico. Más adelante vamos a comprender un poco más acerca de esto, o sea, con qué propósito desciende la suprema personalidad de Dios y cuál es su objetivo.
Entonces, no sé si eso aclare tu pregunta. Quizás Claro que sí, sonó Diego, confuso. muchas gracias. Y aprovecho para decir buenas noches a todos, porque llegué a la reunión, pero no saludé, discúlpeme. Y gracias. Puedes continuar, Diego, muy amable. Bien. Entonces, sí, Rama el Rey es el mismo Rama que se está diciendo ahí, y ese Rama es una manifestación de Krishna en una era anterior a esta era en donde está sucediendo la batalla de Kurukshetra. Entonces, Arjuna Uvacha Senayor Ubhayor Madhye Pradhane Sthapayamechuta Yavat Etan Niriksheham Yodhu Kamanavastithan Kairmaya Saha Yodhavyam Asmin Rana Samudyame. Arjuna dijo: Oh tú, el infalible, por favor, pon mi cuadriga entre los dos ejércitos, de modo que pueda ver a aquellos que están aquí presentes con deseos de pelear y con quienes debo enfrentarme en esta gran contienda armada. Significado: aunque el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, por su misericordia sin causa estaba dedicado al servicio de su amigo. Él nunca falla en lo referente a su afecto por sus devotos. Y por eso se le da aquí el tratamiento de infalible. En su carácter de auriga, él tenía que llevar a cabo las órdenes de Arjuna, y como no vaciló en hacerlo, se lo llamaba infalible. Aunque Krishna había aceptado la posición de auriga de su devoto, su posición suprema no se vio amenazada. En todas las circunstancias, Él es la suprema personalidad de Dios, Krishikesh, el Señor de todos los sentidos. La relación que hay entre el Señor y su servidor es muy dulce y trascendental. El servidor siempre está dispuesto a prestarle servicio al Señor, y de forma similar, el Señor siempre está buscando una oportunidad de prestarle algún servicio al devoto. Él siente mayor placer cuando su devoto puro asume la ventajosa posición de darle órdenes, que cuando él es quien las da. Como él es el amo, todo el mundo se halla bajo sus órdenes y nadie está por encima de él para darle órdenes. Pero cuando él observa que un devoto puro le está dando órdenes, obtiene placer trascendental. Aunque él es el amo infalible en todas las circunstancias, Arjuna, como todo devoto puro del Señor, no tenía ningún deseo de pelear con sus primos y hermanos, pero la obstinación de Duryodhana lo obligó a ir al campo de batalla, porque este último nunca accedió a ninguna negociación pacífica. Por consiguiente, Arjuna estaba muy ansioso de ver cuáles eran las personas más importantes que estaban presentes en el campo de batalla. Aunque en el campo de batalla no había ninguna posibilidad de hacer las paces, quería verlos de nuevo y ver cuán decididos estaban a exigir una guerra no deseada. Entonces aquí damos inicio a la siguiente sección que va de los textos 21 al 27, sí. Se llama Krishna como Bhakta Vatsala. ¿Qué significa este término Bhakta Vatsala? Vatsala significa que Krishna siempre se inclina a favorecer a quien, al Bhakta, a su devoto, a quien le ofrece un servicio. Entonces, esta es una de las cualidades principales que tiene Krishna, o que tiene la suprema personalidad de Dios, porque nosotros acostumbramos a, a conocer a Dios, a ver a Dios como el supremo, ¿sí? Como el Señor, el Todopoderoso, al que debemos siempre mirar con reverencia, y es así. O sea, debemos tener esa posición de sumisión y de respeto hacia la persona suprema. Pero, como lo escuchamos en el significado, lo que trata de decir Prabhupada es que Dios sabe muy bien que Él es Dios y que no hay nadie que se iguale a Él, pero Él disfruta más cuando sus sirvientes o aquellos que le siguen no lo ven como, como el Señor Supremo, sino como su amigo, su hijo, su novio, su... eh, sí, como una persona con la cual tienen una relación amorosa, no una relación de temor. Como lo digo, no estoy diciendo que esté mal sentir temor hacia Dios, pero es
él se siente más satisfecho cuando su devoto, su servidor, siente un cariño especial hacia él. Entonces, en esta ocasión, él siendo Dios, siendo el Supremo, Krishna siendo el Supremo, a quien todos deberían servir, acepta tomar la posición de cochero de su amigo Arjuna. O sea, como que él baja de su posición suprema a, a una posición ordinaria de cualquier ser humano y manejar la carroza de Arjuna. Acepta recibir órdenes de su devoto, de su amigo Arjuna. Entonces aquí este verso empieza con, con, estas, con, este, con este pedido de Arjuna, en donde él exige que por favor ponga su cuadriga. Su cuadriga es como su falange, ¿sí? Su grupo de soldados, su carroza, o principalmente su carroza, su carruaje, lo ubique en medio de los dos ejércitos. Entonces, con esta petición de Arjuna, se puede entender que él ya estaba indeciso de pelear. El simple hecho de que él le pida a Krishna que por favor ubique su carroza en medio de los dos bandos ya demuestra como la indecisión o la inseguridad que él tiene por pelear. Y no se debía al miedo de que lo fueran a matar en el campo de batalla, sino que estaba peleando contra su propia familia. O sea, eso es una situación trágica. Y el Bhagavad Gita es la narración de una situación trágica en la vida de una persona, la vida de Arjuna. Y junto con el Bhagavatam, que es nuestra otra escritura muy importante de estudio, eh, encontramos a lo largo del Bhagavatam muchas historias similares, situaciones trágicas, situaciones llenas de aparente sufrimiento. Entonces, el ejemplo que nos dan estas grandes personalidades como Arjuna y las instrucciones que reciben esas personas en este tipo de situaciones eh, que tienen como objetivo generarle sufrimiento a ellos en específico, nos enseñan cuál debe ser el comportamiento para todo tipo de ser humano o nos enseñan cómo debemos comportarnos ante este tipo de situaciones trágicas. Entonces, Arjuna está a punto de iniciar una gran guerra, una gran contienda contra su propia familia. Tiene que matar a sus parientes, a sus amigos, a sus maestros, a sus cuñados, etcétera. Era solo familia. Entonces, ¿cómo no iba a aparecer en él esta indecisión? Entonces, por eso él hace esta petición a Krishna y a ver, o sea, los dos bandos y con quién tenía que pelear. Él ya sabía con quién iba a pelear. Entonces, él era un guerrero. Esta posición que está tomando en este momento no es de un guerrero, porque el guerrero no le importa ver los dos bandos, sino simplemente ir a la batalla, tener que pelear. Entonces aquí Krishna recibe otro nombre, esta palabra, Achyuta, es un nombre de Krishna que quiere decir aquel que no cae, el que no desfallece. Entonces solo hay una Achyuta y ese es el Señor Supremo. Nosotros somos Chiuta, quiere decir que caemos de cualquier posición, como en el caso de Arjuna. O sea, él era un gran guerrero, el mejor de los guerreros, nunca desfallecía en el campo de batalla, nunca dudaba en pelear, pero en esta ocasión cayó de su posición, está cayendo de su posición. Entonces, por eso él llama a Krishna con este nombre, oh tú el infalible, oh tú el que nunca caes. ¿Por qué? Porque él se siente seguro en Krishna. Él sabe que si está con Krishna, él no va a caer, pero no quiere luchar contra sus parientes. Entonces, por eso y por la orden que está recibiendo Krishna de parte de Arjuna, se le da este nombre de Bhakta Vatsala, o se refiere a Krishna en esta sección como Bhakta Vatsala, aquel que favorece siempre a sus devotos, siempre está en favor de su devoto. Y es un término o una afirmación que encontramos en diferentes tradiciones
espirituales o religiosas. Yo he escuchado que muchas personas dicen, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? O a mí, eh, algo así, no lo recuerdo bien, pero, o sea, si a mi derecha hay uno y enfrente de mí hay 10.000, o sea, yo tengo la victoria asegurada porque quien está a mi derecha es Dios, ese uno es Dios. Algo así, no recuerdo muy bien. Pero es una afirmación que, por lo menos intelectualmente o teóricamente, comprendemos, pero en muchas ocasiones no lo llevamos a la práctica, porque tendemos a tomar esta misma posición que está tomando Arjuna cuando nos encontramos frente a una situación que nos causa congoja, dolor, sufrimiento, aflicción, y nos olvidamos de que si nos refugiamos en el Señor Supremo, la persona suprema, eh, todo va a tomar el mejor rumbo, el mejor resultado. No va a haber causa de lamentación. Comprendemos que todo es un plan perfecto. Entonces, eso por ese lado. Mm, Bien, continuamos. Yotsamanan avekshaham ya ete trasamagataha dhartarashtrasya durbhuder yudhe priya chikirshabaha. Traducción. Déjame ver a los que han venido aquí a pelear, deseando complacer al malvado hijo de Dhritarashtra. Significado. Era un secreto a voces que Duryodhana quería usurpar el reino de los Pándavas mediante planes nefastos, en combinación con su padre Dhritarashtra. Por consiguiente, todas las personas que se habían unido al bando de Duryodhana deben haber sido aves del mismo plumaje. Arjuna quería verlos en el campo de batalla antes de que comenzara la pelea, solo para saber quiénes eran, pero no tenía intención alguna de proponerles negociaciones de paz. Era también un hecho que quería verlos para hacer una estimación de la fuerza a la que tenía que enfrentarse, aunque se sentía muy seguro de su victoria porque Krishna estaba sentado a su lado. Texto 24. Sanjaya uvacha evanukto Hrishikesho Udakeshena Bharata Senayorubhayormadhye Sthapaya Sthapaditvaratoptaman. Sanjaya dijo, oh descendiente de Bharata, el señor Krishna, después de que Arjuna le dijo eso, condujo la excelente cuadriga hasta que estuvo en medio de los ejércitos de ambos bandos. Significado. En este verso a Arjuna se le da el nombre de Gudakesh. Gudaka significa sueño, y aquel que conquista el sueño se le llama Gudakesha. Sueño también significa ignorancia, de modo que Arjuna conquistó tanto el sueño como la ignorancia gracias a su amistad con Krishna. Arjuna, como gran devoto de Krishna que era, no podía olvidar a Krishna ni por un momento, porque esa es la naturaleza del devoto. Ya sea despierto o dormido, el devoto del Señor nunca puede dejar de pensar en el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Así pues, el devoto de Krishna puede vencer tanto el sueño como la ignorancia por el simple hecho de pensar en Krishna constantemente. Eso se denomina conciencia de Krishna o Samadhi. Krishna, en su carácter de Krishikesh, o director de la mente y los sentidos de todas las entidades vivientes, pudo entender lo que llevaba a Arjuna a colocar la cuadriga en medio de los ejércitos. Por lo tanto, así lo hizo y habló lo siguiente. Bien, entonces, aquí se llama a Arjuna con el nombre de Budakesha. Budakesha. Buda Krishna, pero Prabhupada en el significado explica Buda Kesha. Entonces, Budaka es sueño, y aquel que vence el sueño se le da el nombre de Buda Kesha. Entonces, ¿por qué Krishna Arjuna recibe este nombre? Hay un pasatiempo en el Mahabharata donde se explica que en cierta ocasión eh, Arjuna estuvo como en una cueva o en un lugar a oscuras, como lo dice en el significado Prabhupada. Ignorancia, sueño también significa ignorancia. Y ignorancia significa oscuridad.
Entonces, Arjuna se encontraba, él podía comer, aún en medio de la oscuridad, también podía luchar a oscuras. Así que empezó a entrenarse para luchar a pesar de que no hubiera luz, y por eso también recibe este nombre de Budakesha, o sea, venció la oscuridad, y era una de las cualidades por las cuales se le conocía como el mejor de los guerreros. Entonces, pero principalmente eh, este nombre hace referencia a que Arjuna no era víctima de la ignorancia. ¿Qué significa ignorancia? Entender las cosas como no son, ¿sí? Como considerar lo que no es como que es. Eso es ignorancia. Actuar en contra de los principios espirituales que se establecen para el beneficio máximo de todos los seres humanos y para alcanzar la meta máxima de la vida, que es la autorrealización. Entonces, cuando actuamos en contra de estos principios que tienen como propósito darnos el beneficio máximo, eh, eso se considera ignorancia. Entonces, ignorancia no es solamente carencia de conocimiento material, de, no sé, matemáticas, entonces soy ignorante o soy analfabeto, soy ignorante. No, ignorancia va mucho más allá. Tiene que ver con términos eh, espirituales, con, con- se enfoca más en la trascendencia. Entonces, cuando yo no entiendo qué soy más allá del cuerpo, sino que me identifico con este cuerpo, considero que soy colombiano, soy cristiano, soy musulmán, soy hindú, soy un doctor, un abogado, un vendedor. Eso es ignorancia, porque estoy considerándome lo que no soy, el cuerpo. Pero cuando yo entiendo que soy un alma espiritual, no soy este cuerpo, eso es verdadero conocimiento. Entonces, esa era la posición de Arjuna. Él estaba iluminado con este conocimiento trascendental y por eso recibe este nombre de Budakesha. Entonces, volvemos a escuchar que a Krishna se le llama Krishikesha. Nuevamente, se refiere a él como Krishikesha porque al ser el amo de los sentidos, comprendía la razón por la cual Arjuna estaba realizándole esta petición. Pon mi carroza en medio de los dos ejércitos. Eh, Krishna conocía la debilidad que se estaba manifestando en Arjuna, pero como el deseo de Krishna era que la batalla se llevara a cabo, él muy humildemente siguió la instrucción que Arjuna le estaba dando, ubicó su carroza en medio de los dos bandos con la intención de que este sentimiento de duda se fortaleciera en Arjuna, o se hiciera más fuerte, y de esa manera poder narrar el Srimad Bhagavad Gita, poder el narrar el Bhagavad Gita, solamente para el beneficio de Arjuna en ese momento, sino para beneficio de todas las generaciones futuras, como lo vamos como va a ser para nosotros a través de este estudio. Entonces, eh, por eso Krishna es el amo de los sentidos, porque él hace o él controla los sentidos de su sirviente, de su devoto. Entonces, si Arjuna está experimentando esta confusión, esta indecisión, esta debilidad, es porque Krishna la está generando en él y con el propósito de que se pueda narrar el Bhagavad Gita. Entonces, eso nos permite entender el objetivo trascendental que se establece más allá de la tragedia que estaba a punto de ocurrir, ¿sí? De tanta masacre. Hay un propósito trascendental. Sin esto, Raúl, ¿cómo nosotros podríamos dejar de actuar bajo la modalidad de la ignorancia? sí, en el Bhagavad Gita se va a explicar muy bien acerca de ello. En los capítulos posteriores eh, se va a dar una explicación muy detallada de las diferentes modalidades.
para que nosotros logremos identificar al actuar de cierta forma en específico, bajo qué modalidad estamos influenciados. Entonces, en ese capítulo del Bhagavad Gita se va a explicar diferentes actividades en la modalidad de la bondad, de la pasión o de la ignorancia. Entonces, cuando nosotros logremos identificar cuáles son las actividades en medio de la modalidad de la bondad, de la ignorancia, vamos a poder reconocer en qué momento de nuestra vida estamos actuando bajo esta modalidad. Entonces, la forma de lograr conquistar la ignorancia, la oscuridad, es, lo estamos escuchando en este significado. Arjuna conquistó tanto el sueño como la ignorancia gracias a su amistad con Krishna. Arjuna, como gran devoto de Krishna que era, no podía olvidar a Krishna ni por un momento, porque esa es la naturaleza del devoto. Entonces aquí se nos está dando la clave. Krishna es trascendental, modalidades. Si nosotros queremos trascender la influencia de las modalidades que nos mantienen condicionados dentro de la naturaleza material, debemos tomar refugio en aquello que es trascendental, en la potencia interna de Krishna, de la persona suprema. Entonces, ese refugio, cuando nosotros lo tomamos con sinceridad, con sumisión y humildad, nos permite volvernos imperturbables ante la influencia de estas modalidades, principalmente las inferiores, la pasión y la ignorancia. Entonces, la clave es esta, entender que nada está bajo nuestro control y si sentimos que algo nos está perturbando, solo hay una forma de liberarnos de esa perturbación y es confiar en la persona suprema, en Krishna, como único protector. Entonces, ¿responde a la pregunta? Sí, Prabhu, muchas gracias. Bien. Entonces, aquí está la fórmula. Pensar siempre en Krishna, recordarlo y nunca olvidarse de él. Esa es la clave del éxito. Suena fácil, pero requiere trabajo, cultivo constante. Pero el Bhagavad Gita nos va a dar el proceso a través del cual logramos fijar nuestra mente, nuestro recuerdo y toda nuestra existencia en Krishna a través del servicio devocional, Bhakti Yoga. Entonces, a lo largo del Bhagavad Gita vamos a ir entendiendo eso. Quizás para las personas que aún no están muy familiarizadas con esos términos, poco a poco se irán aclarando para los que escuchen luego la clase también, la, la, la sesión, no es una clase. Bien, texto 25. Vamos a ver un poquito. Bhishma Drona Pramukatha Sarveshan cha Mahikshitam Uvacha Partha Pashyaitam Samavetan Kuruniti. En presencia de Bhishma, Drona y todos los demás caudillos del mundo, el Señor dijo: Tan solo mira, oh Partha, a todos los Kurus aquí reunidos. Significado: como el Señor Krishna es la superalma de todas las entidades vivientes, podía entender lo que estaba pasando por la mente de Arjuna. El uso de la palabra Hrishikesha en relación con esto indica que él lo sabía todo. Y la palabra Partha, o hijo de Kunti, o Prita, también es igualmente significativa en relación con Arjuna. Krishna, siendo un amigo de Arjuna, quería informarle a este que por Arjuna ser el hijo de Prita, la hermana de su propio padre Vasudev, él había accedido a ser el auriga de Arjuna. Ahora bien, ¿qué quiso decir Krishna cuando le dijo a Arjuna: mira a los Kurus? ¿Acaso Arjuna quería detenerse allí y no pelear? Krishna nunca esperaba que el hijo de su tía Prita hiciera algo semejante. Así pues, el Señor predijo con una broma amistosa lo que pasaría por la mente de Arjuna. Entonces, es importante este nombre que recibe aquí Arjuna, Partha, significa el hijo de Prita. Prita es el nombre de la madre o una forma de referirse a la madre de, de Arjuna. Su nombre era Kunti. Entonces, Prita es un nombre de referirse a ella. Y Krishna llama a Arjuna con este nombre con el propósito de recordarle a él
tiene una descendencia bastante gloriosa, virtuosa. O sea, que si quizás él está pensando en no pelear, eso sería una deshonra no solamente para él, sino para todo su linaje, sus antepasados. Entonces, de una manera muy experta, Krishna utiliza eh, palabras para confundir a Arjuna, generar la confusión de que si de pronto él no quiere pelear, se cuestione un poco más. O sea, si yo no peleo, pues va a ser una deshonra para mí y mis antepasados. Entonces, por eso él dice, mira, tan solo mira a todos los Kurus aquí reunidos, a todos. Entonces, con esta afirmación, él está eh, burlándose de la debilidad que está manifestando eh, Arjuna, pero no es una burla ofensiva, sino jocosa. Él quiere divertirse un poco en la posición que está tomando Arjuna, porque pues él es quien está elaborando todo este plan, está permitiendo que Arjuna sienta este tipo de emociones. Entonces, cuando él dice a todos los Kurus aquí reunidos, quiere avivar más la preocupación de Arjuna. No, o sea, no es con una cuarta parte de mi familia, no es con la mitad, sino la guerra es entre toda mi familia. Entonces, eso alimenta la indecisión de Arjuna por pelear. Texto 26. Tatra pashyat stitham partha pitrin atha pitamaham acharyan matulam bhatrim putram pautran sakinstatan swashuran suhridas shaivam senayorupayorapi. Ahí Arjuna pudo ver en el seno de los ejércitos de ambos bandos a sus padres, abuelos, maestros, tíos maternos, hermanos, hijos, nietos y amigos, y también a sus suegros y bien querientes. Significado. En el campo de batalla, Arjuna pudo ver a toda suerte de parientes. Pudo ver a personas tales como Bhurishrava, que eran contemporáneas de su padre, a abuelos tales como Bhishma, Sumodahata, a maestros tales como Dronacharya y Kripacharya, a tíos maternos tales como Shalya y Shakuni, a hermanos tales como Duryodhana, a hijos tales como Lakshmana, a amigos tales como Ashwatthama, a bienquerientes tales como Kritavarma, etc. Él también pudo ver los ejércitos en los que se hallaban muchos de sus amigos. Entonces aquí se está describiendo como un poco más a fondo la escena, ¿no? Él está principalmente peleando contra sus superiores, maestros, abuelos, contemporáneos de su padre, tíos, personas mayores a él, por quienes debería tener un respeto o ofrecer respeto. Texto 27. Aquí concluimos esta sección. Tan samikshya sakaunteya sarvan bandhuna vashtitam kripaya paraya vishto vishidan idan abravi. Cuando el hijo de Kanti, Arjuna, vio a todas esas diversas clases de parientes y amigos, se llenó de compasión y dijo lo siguiente. Arjuna Vacha Drishtveman Swajanam Krishna Yuyupsun Samupastitam Siddhanti Mamagatrani Mukhancha Parishushati. Arjuna dijo, mi querido Krishna, al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí con tantos ánimos de pelear, siento que los miembros del cuerpo me tiemblan y que la boca se me está secando. Significado. Cualquier hombre que tenga una devoción genuina por el Señor tiene todas las buenas cualidades que se encuentran en las personas santas o en los semidioses, mientras que el no devoto, por muchas cualidades materiales que haya adquirido a través de la educación y la cultura, carece de cualidades divinas. Así pues, Arjuna, al ver a sus familiares y amigos en el campo de batalla, fue agobiado al instante por un sentimiento de compasión hacia aquellos que de ese modo habían decidido pelear entre sí.
En lo que se refiere a sus soldados, él se había compadecido de ellos desde el principio, pero luego sintió compasión incluso por los soldados del bando opuesto, al prever su muerte inminente. Y mientras pensaba en eso, los miembros del cuerpo le comenzaron a temblar y la boca se le secó. Él estaba más o menos asombrado de ver el ánimo de pelear que ellos manifestaban. Prácticamente toda la comunidad, todos los parientes consanguíneos de Arjuna habían ido a pelear con él. Esto llegó a abrumar a un devoto tan benévolo como lo era Arjuna. Aunque aquí no se menciona, no obstante, uno puede imaginarse fácilmente que a Arjuna no solo le temblaban los miembros del cuerpo y se le estaba secando la boca, sino que también estaba llorando de compasión. Esa clase de síntomas que Arjuna exhibía no se debían a una debilidad, sino a su buen corazón, característica propia de un devoto puro del Señor. Por eso se dice, Yasyasti Bhaktir Bhagavati Akinchana, Sarvair Gunais Tatrasam Masatesura, Harap Abhaktasya Mahad Guna, Manoratinak Sati Dhavato Bhakti. Aquel que tiene una devoción inquebrantable por la personalidad de Dios posee todas las buenas cualidades de los semidioses, pero aquel que no es devoto del Señor tiene solo cualidades materiales que son de poco valor. Esto se debe a que se halla revoloteando en el plano material y a que es seguro que lo atrae la deslumbrante energía material. Entonces, es muy importante. Aquí ya damos inicio a una nueva sección en donde se van a explicar los argumentos de Arjuna para no pelear. Entonces, esto va desde este verso hasta el verso 46, ya para finalizar el capítulo. Entonces, aquí hay una diapositiva donde pueden, si quieren, tomar pantallazo de los argumentos de Arjuna por los cuales él no considera viable esta batalla. Son 5 en total. En este capítulo se van a nombrar 4 y el último, la indecisión, se va a nombrar en el capítulo 2. Entonces aquí está la referencia de los versos en donde específicamente se va a hablar de ese argumento. eh, y empezamos escuchando en este verso, en el texto 28, el primer argumento o la primera duda que se está manifestando en Arjuna y es la compasión. Entonces, esta es la característica de un devoto. El devoto es compasivo. Entonces, aquí se utilizan en el verso anterior, escuchamos que estas palabras, Kripaya paraya visto. Kripaya significa compasión. O sea, por compasión, para allá, que significa de un alto grado, o sea, una compasión refinada, fuerte. ¿Qué sucede? Avishtaha, acá, avishtita o avishtaha, significa, no, aquí están las dos. Para allá y aquí en el sánscrito es una lengua bastante sofisticada, entonces muchas veces se unen dos términos en una sola palabra. Y este visto que sobra en el para allá hace referencia a la palabra a la que me refiero, que es avishtaha, que significa abrumado. O sea, Arjuna está siendo abrumado por una compasión de alto grado. ¿Y a qué se debe esa compasión? Entonces, en el significado se establece los dos tipos de mentalidades que encontramos en nuestra existencia material. Eh, la forma de pensar del devoto y la del no devoto. Entonces, ¿cómo entendemos esto según el contexto? Los síntomas que está manifestando Arjuna, como que los miembros del cuerpo le tiemblan, la boca se le está secando, los vellos del cuerpo se le erizan, no se debe al miedo. Estos son síntomas que en muchas ocasiones podamos sentir nosotros mismos como causa de una situación que nos produce miedo.
como escalofríos de pánico o una preocupación muy aguda tiende a inducirnos en un estado de shock. Entonces, en el significado Prabhupada declara que esto no se debe a una debilidad, sino a la compasión que tiene Arjuna, no solamente por su bando, sino por el bando, pues. Entonces, recordemos que Arjuna fue prácticamente robado de todas sus posesiones, eh, fue engañado, fue insultado, se irrespetó a su esposa. Fueron muchos motivos por los cuales está sucediendo esta guerra, pero ¿cuál es su posición? Él considera que no es necesaria esta matanza, esta gran batalla, o sea, él, llevado por la compasión, entiende que eh, la violencia quizás no sea la mejor solución, pero en ocasiones es necesaria la violencia. Sí o sí, es necesario en situaciones específicas hacer uso de la violencia. Por ejemplo, no sé, yo soy un padre, tengo esposa, tengo hijas en específico, y en medio de la noche se entra un loco, una persona eh, fuera de sus cabales y quiere abusar de mi esposa o de mi hija. O sea, yo no puedo tomar la posición como, ay, no, pobrecito, debo ser compasivo con él y dejar que logre su cometido. No, uno tiene que hacer algo para evitar que las cosas lleguen a algo peor. Entonces, de la misma manera, esta batalla, que aparentemente está eh, gobernada por la violencia, tiene como principal propósito hacer justicia y restablecer los principios morales y o espirituales para el beneficio de todos los seres humanos. No es que estén peleando porque sí. En el pasado, los reyes debían tener la capacidad, la cualidad de brindar protección y bienestar, ofrecer seguridad a la vida. Pero Arjuna, Duryodhana, quien era el bando opuesto de Arjuna, ¿cómo iba a poder brindar protección si en su corazón había envidia, había codicia? Es algo contrario. La única forma de que yo pueda brindar protección a alguien más es cuando estoy desprovisto de envidia. Y esa cualidad la tenían los Pándavas. Entonces, por ende, ellos tenían que ser los legítimos herederos del trono. O eran y fueron robados. Entonces, pero por el contrario, vemos que Duryodhana se encuentra en el bando opuesto y él no tiene ningún problema con que todos se maten, siendo la misma familia. O sea, a mí no me importa quienes mueran siempre y cuando yo pueda tener lo que quiero, pueda obtener este reino. Entonces, allí se evidencia a través del ejemplo de estos dos personajes cuál es nuestra posición como seres humanos en la mayoría de los casos. A veces no nos importa lo que tengamos que hacer con tal de obtener lo que queremos y en otras situaciones sentimos compasión. Por ejemplo, el hecho de ver un perrito eh, de- sí, todo ese tipo de sentimientos, emociones eh, que generan compasión en nosotros se debe a que en nuestra naturaleza eh, todos queremos el bienestar para todas las entidades vivientes, llámese plantas, animales, otros seres humanos. Entonces, esa es la cualidad del devoto. El devoto no solamente se preocupa por el bienestar de sus seres queridos, las personas cercanas a él, sino por todas las entidades vivientes en general. Entonces, esa es la cualidad del devoto, como lo dice Prabhupada acá citando este verso, el que tiene una devoción inquebrantable por el Señor Supremo, la Suprema Personalidad de Dios, posee todas las buenas cualidades de los semidioses. Entonces, aquí se refiere con semidioses a seres, entidades vivientes superiores a los seres humanos, que tienen un grado de conciencia más refinado, eh,
que el de los seres humanos. Entonces, para este tipo de entidades vivientes, en este tipo de entidades vivientes prevalece la bondad, la modalidad de la bondad. Entonces, sus características son virtuosas. Y también, aquí el verso nos explica, aquel que no es devoto del Señor tiene solo cualidades materiales. Quiere decir esto, envidia, codicia, ira, ambición, todo ese tipo de características que encontramos en el bando opuesto, en el bando de los Kurus, especialmente en Duryodhana. Entonces, sin esto Raúl, ¿la ambición es un sentimiento negativo? ¿Sentir depende, ambición? ¿O depende en depende qué se enfoque? cuál, exacto, cuál sea el propósito de su ambición. Si mi ambición es tener mucho dinero porque me quiero sentir rico, o porque quiero tener una posición de reconocimiento, de prestigio, pues no es algo favorable, porque como lo dice acá el verso, esto se debe a que se vayan revoloteando en el plano mental y que es seguro que lo atrae la deslumbrante energía material. Entonces, cuando yo siento ambición por cosas materiales, es desfavorable ese tipo de emoción, pero cuando mi ambición es ocuparme en la práctica a través de la cual pueda restablecer mi relación eterna con la persona suprema, es una ambición favorable. ¿Por qué? Porque se está ocupando en el servicio al Señor Supremo. No lo estoy haciendo para mi beneficio, sino para la satisfacción de la personalidad de Dios. Entonces, esa es la diferencia, la conciencia con la que hagamos las cosas, la intención y el deseo. Entonces, en realidad no existe nada malo, sino lo malo es el uso que se le da a las cosas, el estado de conciencia con el que se realiza. Entonces, este verso está expresando las buenas cualidades del devoto. El devoto, a pesar de que los otros lo hieran, lo insulten, lo agredan, no tiene la más mínima intención de vengarse, sino que siente compasión por los demás. Y Arjuna aquí no quiere pelear, no quiere pelear en realidad. Y formula todo este tipo de argumentos, esta lista de argumentos, para que Krishna, entre comillas, se convenza de que la batalla no es lo mejor. Pero Krishna quiere la lucha, Krishna quiere la guerra. Entonces, ¿cuál es la posición del devoto? A pesar de que yo no quiera hacer algo, si Krishna lo quiere, yo lo hago porque sé que eso le va a generar placer. Entonces, esa es la posición que Arjuna va a tomar. O sea, él no quería pelear, pero cuando comprende que el hecho de que la batalla se lleve a cabo iba a brindar satisfacción a Krishna, a la suprema personalidad de Dios, él lucha. No lucha por sus méritos personales, sus intereses egoístas personales, sino por el interés supremo, que es la voluntad de Krishna. Entonces, esa es la cualidad del devoto. A pesar de que se tenga que ocupar en actividades desagradables para su forma de ver las cosas, entiende que si ese es el plan de Krishna, del Señor Supremo, lo lleva a cabo. Entonces, es una enseñanza que recibimos para que siempre que se manifiesten este tipo de situaciones desfavorables o desagradables en nuestra vida, podamos entender que en realidad hay un plan perfecto detrás de el escenario trágico o de aflicción por el que estemos atravesando. Siempre hay un plan perfecto. Entonces el Bhagavad Gita es la obra de literatura que logra reespiritualizar nuestra mente, nuestros sentidos, para que logremos identificar cuál es el plan en ese tipo de situación. Situaciones que nos causan dolor, aparentemente dolor, tristeza o provocan que se manifiesten todo este tipo de síntomas en nosotros, que los miembros del cuerpo nos tiemblen, que la boca se nos seque, que estos son síntomas de preocupación, por decirlo. Entonces, si logramos tener nuestra conciencia, nuestra inteligencia resuelta en todo momento, nos volvemos imperturbables ante este tipo de situaciones. Entonces, eh,
ahí ya escuchamos los dos versos que hablan de la compasión. Aquí vamos a escuchar otros síntomas corporales de Arjuna, pero voy a dejar hasta aquí para no extenderme como la vez pasada. Entonces, hoy ya cubrimos una buena sección también. Ya nos quedarían 17 versos que aspiro cubrirlos en la siguiente sesión y con eso culminamos el primer capítulo del Bhagavad Gita. eh, y entramos ahora sí a lo complejo, a lo filosófico. Este primer capítulo no es tan filosófico, no es que tenga mucha información explícita, pero luego desde el capítulo 2 ya vamos a empezar a, a- a recibir verdadero conocimiento. Los significados Prabhupada nos da pistas, pero ya desde el capítulo 2 Krishna mismo nos va a empezar a instruir. Entonces, a compartir. Entonces, abro ahí el foro de preguntas por si alguien quiere preguntar. Hernán, ¿alguna duda, Néstor? Comentario. Yo lo que veo realmente, Diego, acá en esta parte, Arjuna está invadido en su sentimiento, mucha bondad. Él aprecia a su familia, él tiene el amor por su familia, reconoce en el campo de batalla a todos y se siente muy abrumado. Obviamente que aquí lo que impera es la voluntad del Señor Krishna, como ustedes lo han dicho siempre en sus prédicas. Él es el controlador y es la voluntad que él tiene. Obviamente que Dhritarashtra, pues no lo pronuncio muy bien, pues es el personaje pues que no está actuando con buenos principios, con buena intención. Él está viendo es su triunfo material es lo que, y el sentimiento de él es totalmente contrario a Arjuna. Entonces, viene esta lucha espiritual, mental, inclusive hasta física en Arjuna, porque empieza su cuerpo a somatizar, inclusive con la resequedad de su boca, que es hasta un síntoma de deshidratación. Él empieza a sufrir en su parte corporal todo este sentimiento que le genera el ver y apreciar la batalla que se avecina y todo lo que va a desencadenar, porque obviamente una guerra es trágica, luctuosa, es triste, dramática, en fin, pero aquí lo que veo es la bondad que emana Arjuna, pero está con Krishna y obviamente él tendrá que hacer la voluntad de Krishna. Es como mi conclusión respecto, espero pues no estar tan errático y bueno, atendiendo pues toda la enseñanza que nos has dado hoy. Gracias, No, Diego. súper bien. Así es, estás en lo correcto. Eh, Porque sí, básicamente la principal enseñanza que deja el Bhagavad Gita es actuar favorablemente hacia la suprema personalidad de Dios. Entonces, ese es el ejemplo que Arjuna nos está dando. O sea, él no quería matar a nadie, pero entendió que Krishna quería que lo hiciera, así que él lo hizo. No porque eh, él lo quisiera hacer, sino porque entendía que eso le iba a causar placer a Krishna mismo. Y desde Entonces, luego que Krishna sabe cómo es el sentir y el pensar y el actuar del otro grupo, de la familia de ah, Arjuna, ¿no? Entonces, sí, obviamente, él como el Dios Supremo está impartiendo, pienso yo, a través de esta batalla, su justicia, claro. como Es que otra fue parte de la una creación. tragedia impresionante. Sí, creo recordar que murieron alrededor de aproximadamente 1.700 millones de personas y 24.000 desaparecidos. Entonces, Sí, es imagínate la medio guerra. prácticamente una gran parte de la población. Sí, era todo el mundo prácticamente, porque era un imperio. En ese entonces era un solo Sí, imperio en el mundo.
Entonces llegaron de todas partes del mundo a pelear, la mayor parte de toda la población. No, todo el mundo estaba invadido de un sentimiento de batalla, de guerra impresionante. Dios, lo que nos está acompañando en este momento, que también, oye, ya en las últimas 48 horas, las cosas no están pintando nada, nada bien. Esperemos que Claro, no vayamos a quedar en una debacle igual a lo que se narra allí. Pero yo no sé, parece que la humanidad quiere etapa tras etapa repetir y repetir. Esperemos que no, pero sí estaba muy atento a lo que se está desarrollando en este momento a nivel internacional. Esperemos claro. que las cosas vayan bajo bendición y protección. Gracias. Canta Hare Krishna y sé feliz. Es que sí, sí, tienes toda la razón. El santo nombre y cantar porque es lo que estoy aprendiendo allí, estar pendientes y sometidos a él y cantar su alabanza, su mantra y a través de él recibir su bendición. Pero también hay que tener en cuenta ese libre albedrío de los líderes, los mal llamados líderes, que están con ese sentimiento tan material y tan ambicioso de querer abarcar inclusive lo que le corresponde y les pertenece a otros. Lo que se dio aquí en esta batalla, ¿no? Exacto, Es exacto. Esa es la exactamente mentalidad igual. incorrecta. Entonces, Sí, ¿cuál es el propósito del devoto? Llevar ese tipo de conocimiento a esa escala en donde los líderes gobernantes entiendan cuál es el verdadero propósito de un gobernante, de un administrador, y es brindar protección a la población en general. Pero mientras ese conocimiento no llegue a este tipo de personas, no van a dejar de manifestarse este tipo de situaciones conflictivas, porque pelean entre sí, porque usted no está de acuerdo con lo que yo quiero o no me quiere dar lo que yo quiero, entonces pues se lo quito a las malas, o usted se somete a las buenas o se somete a las malas. Entonces es una mentalidad demoníaca, ¿sí me entiende? Porque exactamente, eso es el están síntoma invadidos. de considerarnos los disfrutadores de lo que encontramos en esta naturaleza material y olvidar, y eso nos hace olvidar por completo que solo existe un disfrutador y nosotros debemos actuar para el placer y el disfrute de ese controlador supremo, pero no lo entendemos. O sea, nuestra vida gira en torno a mis deseos, mis necesidades, mis requisitos, y mientras este conocimiento no llegue a ese tipo de personas, les va a ser inevitable que, No, y es que que ya no. se desborda porque no solamente son mis derechos como persona, pero derechos vividos para vivirlos dignamente, sino que ya rebasan y invaden los derechos de los demás en una forma muy arbitraria. Y está muy difícil que estas personas vayan a tomar conciencia del Ser Supremo. Están invadidos por ese sentimiento. Claro. Espere la bendición y redoblar Mm. el mantra. Gracias, gracias Hernán. Los Gracias, Diego. comentarios siempre. Y gracias a todos Entonces, por escuchar. sí, bueno, ya cada vez se conectan menos personas, pero lo importante es que podamos extraer una mayor sustancia o el néctar, así sea entre nosotros, porque eso va a traer grandes beneficios. Hay que aumentar la Entonces, campaña para que vengan más. no había una lista extensa, pero pues quizás no para todos es lo suficientemente atractivo e interesante, o no es lo que están buscando. A sus Entonces, ocupaciones sí, los también, atan exacto, mucho. esa es otra cuestión, la ocupación. Hay que saber Pero bueno, ahí yo estoy enviando los videos, ojalá los escuchen cuando tengan su tiempo libre, ayuda mucho. que el propósito de esto es poder transmitir el conocimiento tal como es para que nos beneficiemos cada vez más. Entonces, no sé si hay más preguntas, no, no creo. Entonces voy a dejar hasta acá, agradeciendo mucho a todos por la asociación, la compañía, por
su atención, escuchar mis disparates. Ningún Entonces, disparate, Diego, de ninguna bueno, forma. Totalmente muchas acertado gracias. todo lo que dices. Que descansen. Pasen buena Bueno, noche. de Hare Krishna, Krishna. buena Nos noche. vemos el próximo Hare lunes. Krishna, buenas noches, Saludos a gracias. todos los que no se conectan. Si escuchan la clase, pues